Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar nuestra clase de hoy, nuestra reunión de hoy, hoy que es 7 de agosto del 2024, que ya corresponde al 2 y 4 de Av del 5784. Y bueno, pues estamos en el curso de las 10 emanaciones del árbol de la vida, 10 emanaciones luminosas del árbol de la vida. Y en esta ocasión, pues vamos a estudiar la Séfira de Jochma. Jochma, hemos estado, pues, ascendiendo en el árbol de la conciencia, también así llamado, a través de distintos peldaños, y hoy estamos en el peldaño número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el noveno. ¿Qué quiere decir este ascenso, peldaño? Que estamos teniendo conocimiento, sabiduría, de cómo conectarnos con el mundo superior, y digamos que ya estamos en el noveno escalón y décimo para llegar a la primera manifestación del santo bendito ser, digámoslo en palabras coloquiales, conectarnos con Dios, porque Dios no está en Keter, es una primera manifestación, porque Él está en el Ein Sof, es decir, en la luz ilimitada, en lo alto, más allá del árbol de la vida, pero digamos que la primera manifestación, la primera conexión existe en esta Sefira. Bueno, en este crecimiento de conciencia y que pues lo vamos poniendo en práctica, por lo menos eso espero, que lo vamos poniendo en práctica para tener este contacto y este conocimiento a nivel superior. Y Jogma también está traducido como sabiduría. ¿Por qué se dice, por qué se dice que es sabiduría? Bueno, ahorita vamos a ver al respecto. Entonces digamos que es el segundo nivel de Keter en el árbol descendente, digo, de manera descendente, primero y segundo nivel, que podemos decir que es prácticamente como el inicio. El verdadero Bereshit, o sea, el inicio o el comienzo de la creación en este mundo, empieza con la palabra, si nosotros leemos la Torah o Génesis, en el primer verso, la primera palabra que aparece es Bereshit. Bereshit, Bereshit se lo traducen pues como el comienzo, pero en realidad pues tiene un sentido mucho más profundo. Por tanto, empieza con la letra Bet, Bet Reshit o Bet en el comienzo, y aquí empezamos que la creación empieza aquí. Tema más adelante que iremos viendo en el estudio del Zohar, en la Parashá de Bereshit. Y bueno, digamos que aquí es donde está todo indiferenciado, aquí es donde está el inicio de todo. Digamos que en la triada superior, que es Keter Jochma Binah, está la cabeza, por decirlo de alguna manera, también en el cuerpo humano. Este es la parte, vamos a decir, inicial, la parte superior. El resto tiene que ver con el cuerpo, es decir, uno es el inicio, que es este, y el cuerpo, que es la manifestación de esto. Metafóricamente hablando así, pero digamos que todo lo que es, lo que fue y será, está aquí. Si nosotros estamos pensando siempre en función de tiempo, el pensamiento, el concepto superior, pues no hay inicio ni fin. ¿Por qué? Porque eso es cuestión de tiempo y es una dimensión que solamente corresponde a este espacio, en el mundo en que nosotros vivimos. Pero digamos, para entenderlo conceptualmente, pues decimos que es el inicio y lo demás es la manifestación. Dice, Bereshit Chogma Gira
Hashem es la capacidad de ver todo. Digamos que el alma, las almas, está en Binah. Y digamos que aquí, como ya estudiamos en clases previas, está el almacén de todas las bendiciones del conocimiento, de muchas cosas de las que ya hablamos. Pero las almas, ¿de qué se alimentan? ¿O de qué nos alimentábamos? ¿O de qué nos alimentamos cuando estamos en Binah? De Jogma. De Jogma, ¿por qué? Porque Jogma es el flujo, como dice la escritura, había un río en el Edén que regaba el jardín, ¿ok? Quiere decir que de allí proviene todo lo que no es entendible, conceptual, a lo que sí podemos concebir con nuestro intelecto. Podemos decir que en Binah empieza lo que es la lógica, la inteligencia, pues si ustedes quieren ver inteligencia emocional, inteligencia intelectual, inteligencia de todo aquello que podemos entender con los conceptos que tenemos aquí en este mundo, uh, hasta el nivel más elevado de educación que tengamos. Pero en Jogma hay cosas que no tienen sentido, no tiene que ver con la supralógica, no con la lógica, sino con todo aquello que son códigos que no son factibles de entender con nuestro entendimiento. Entonces, va más allá de la capacidad intelectual. Entonces, Bereshit Kodma Yisa Gira Hashem es la capacidad de ver todo en la luz. En la luz, ¿por qué? Porque la luz ilimitada que viene del Ein Sof circula a través de Keter, y en Jogma es cuando empezamos a tener la conexión. También tiene que ver con nuestro cerebro derecho y con nuestro cerebro izquierdo. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, la vasija, es decir, nosotros, el recipiente, se creó en Jogma. Y la vasija fue creada en Jogma en su primera etapa, y es cuando el deseo de recibir ya estaba latente, pero no tenía conciencia de sí misma. Le faltaba, vamos a decir, identidad, incluso en menor grado que en Binah. Aún no se manifestó el deseo verdadero de la luz, y contenía la luz, pero era inconsciente de que la contenía. No estaba separada de la luz. Eh, Disculpen, pero estos parecen conceptos así un poquito abstractos, pero en realidad vamos a tratar de aterrizarlos, porque no, a medida que vamos subiendo por esta triada, se va poniendo un poquito más complejo de comprenderlo, pero vamos a hacer el esfuerzo, y espero que este, Hashem me dé la claridad para poder exponerlo sintéticamente y de la mejor manera, de la manera más sencilla. Entonces, vamos a decir, cuando nosotros decimos yo quiero, aquí en este mundo físico, es un deseo egoísta. Es decir, nos alejamos de la luz porque entonces nos, nos descentramos de la luz. Y cuando decir yo quiero, tiene que ver entonces con un deseo que no debería ser egoísta. ¿Cuál sería entonces la idea del creador en nosotros? Entonces, es despertar el deseo, el deseo por la luz, por identificarse con ella, como parte de esa luz, y anhelarla. Pues es claro que en nivel de Malhut, pues era necesario 4 etapas que ya habíamos estudiado, y para poder crear la vasija verdadera.
Entonces, nosotros en este mundo, para atraer la luz verdadera, que también se conoce como la luz de Hasadim, o incluso luz directa, que es la que está a alto voltaje y que a través de los transformadores ya la recibimos como, como luz que es conveniente para nosotros. Entonces, la manera de atraer la luz a nuestra vida es volver a Jochma sin dejar ese nivel de deseo de recibir en Malhut, pero no tiene que ser un deseo egoísta. Entonces, tener la conciencia de Jochma estando en Malhut, es decir, necesitamos estar entre comillas, ¿no? Estar en ambos, en ambas sefirot. Entonces, en ambas dimensiones a la vez, que esta es la esencia del trabajo espiritual, ser el puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, traer la luz al aspecto físico, a ser revelada en este mundo, y con eso, pues nosotros somos co-creadores, estando en la conciencia de Jogma y aprender a comportarnos como Jogma, como la luz verdadera, recibiendo su conciencia y estando nosotros en Malhut. Bueno, parece un poco complicado esto, pero ahorita vamos a tratar de aterrizar esta idea. Entonces, en estos niveles existe a la vez luz en todos los niveles del árbol de la vida, aquí. Pero digamos que la luz se va refinando entre más vamos subiendo. Entonces, Rav Ashlach, un cabalista, nos decía que una regla, cada rama tiene su deseo de volver a conectar con su raíz. Por eso cada quien puede ser feliz solo si quiere recibir y percibir la luz, pero a veces confundimos recibir y recibir como felicidad. En realidad no es así. ¿Por qué? Porque recibir por recibir para una conciencia que se ha despertado, siente el pan de la vergüenza. ¿Por qué? Porque no quiere recibir nada gratuito, porque quiere conectar con su raíz, con su luz. Entonces a veces opinamos de que la luz, lo que la luz debería darme. Y entonces ahí viene el deseo egoísta. Ahí viene el aspecto del me merezco. Me merezco esto, yo me merezco otro y me merezco aquello. Entonces, estando en el síndrome de me merezco, estamos desconectados de la luz. ¿Por qué? Porque entonces estamos cuestionando y estamos opinando acerca de la que la luz debería darme. Y así no es. Sino solo debemos de conectarnos solo con el deseo de lo que la luz me otorga. ¿Por qué? Porque son contabilidades divinas. Ya que si solo quiero recibir por lo que pienso que así debería tener, y entonces eso me causa incomodidad, entonces siempre voy a seguir teniendo deseos con patrones de vida impuestos. Yo debería tener esto, yo debería tener el otro. ¿Por qué? Porque estar socialmente aceptable o en un estatus debería ser de esta y de esta manera. Así no funciona. Es lo que la luz me otorga y lo que yo necesito para que mi alma siga creciendo. Nos comenta el cabalista Rab Ashlag que los árboles y las plantas crecen contra la gravedad, es decir, van de abajo hacia arriba. Y el Zohar dice que cada planta o árbol tiene su estrella y su ángel que le representa y es responsable. Dice que hasta la pequeña hoja de pasto, de la misma manera nuestra alma, bueno, hasta la pequeña hoja de pasto existe un ángel, una estrella que le dice, crece.
De la misma manera nuestra alma crece. El problema es que el oponente interviene, ¿sí? Bueno, así, por ejemplo, hay un deseo inconsciente en todos nosotros de absorber esta luz de Jochma, la luz de Hasadim, la luz que todo mundo anhela de manera inconsciente, pero a veces no sabe ni cómo. Aquí hago un paréntesis porque recordando la lectura de San Agustín, conocido en la parte cristiana, decía, ¿por qué el hombre, mujer, busca tanto la felicidad si no la conoce? Porque aquí tenemos de repente momentos felices y de repente, pero inconscientemente lo está buscando porque es una luz. El problema es que queremos tener sensaciones inmediatas a corto plazo y eso provoca el cortocircuito. Las adicciones son una manifestación de lo que las personas que son muy adictas es un deseo inconsciente por conectar con esta luz, con la luz de Hasadim, ¿sí? Entonces, andamos buscando la luz siempre, siempre, siempre vamos buscando. Claro, lo pensamos, a veces lo traducimos en cosas físicas, como el confort, la amistad, la armonía, la familia, la casa, el auto, el dinero, etcétera. Claro, sabemos que todo viene de ahí, pero el problema cuando no tenemos conciencia de ello, el oponente, el Satán, nos engaña y trabaja sobre nuestras necesidades, nuestras verdaderas necesidades. Entonces, si nosotros buscamos Jochma inconscientemente, el oponente se atraviesa y la da, pero de manera incorrecta. Y entonces es cuando se hace cortocircuito. Es decir, cuando nos conectamos con la inmediatez y buscamos el camino fácil, es un caldo de cultivo, un crisol para que el oponente entre y efectivamente dé lo que estamos buscando, pero de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque viene, interfiere y entonces con verdades, medias verdades, hace que la mentira completa caiga y caemos en eso. Entonces nos la tragamos en términos reales. Es el efecto anzuelo. El efecto anzuelo es, te digo con verdad, algo que subyace una gran mentira. El efecto anzuelo, pues el pez sabe que ahí hay una carnada y es verdad, pero no sabe que atrás está el anzuelo. Entonces quiere comerse, se come la carnada y entonces cae el anzuelo. Así es como trabaja el Satán. Por eso es importante estar conscientes de ello y mucha gente en las adicciones, no solamente en las adicciones, en todos aquellos que buscan poder, que buscan fama, que buscan dominio sobre otros, etcétera, etcétera, caen en las garras de esto. En realidad, en el fondo, se está buscando algo importante y esto radica en Jochma. Y entonces, si llegamos por la satisfacción inmediata, ahí caemos, ¿sí? Entonces, ese es un peligro que hay que tener en cuenta. Bueno, Jochma también es la capacidad de ver todo en la luz. Es decir, aquí está todo. Sabemos que aquí está el almacén de todo, pero de aquí proviene de, de esta fuente que está, vamos a decir, que no tiene cuerpo, no tiene entendimiento, que está codificado. Y entonces fluye de Jochma a Binah, pero ya llega en forma entendible, racional y en forma potencial
para fluir hacia abajo y manifestarse de manera física. Ya lo estudiamos en esta Sefira. Entonces, la capacidad de ver todo en la luz es la capacidad de intuir, de conectarse con algo que nosotros decimos, ¿qué es un sabio? Bueno, un sabio ve lo que, él puede ver lo que viene o está por nacer. Por ejemplo, en el ejemplo más sencillo, si nosotros vemos un huevo y está en el nido, pues sabemos que de ahí va a salir un pollito, porque la gallina pues va a calentarlo, y entonces sabemos que de ahí va a salir un pollito. En ese ejemplo tan simple, tan burdo, tan sencillo, es lo mismo que cuando nosotros nos conectamos con la luz, podemos ver el ejemplo, el evento completo. Dicen, ver el gran cuadro. Es decir, ven la causa y el efecto, y la causa y el efecto, y el efecto y la causa de la causa, y el efecto final, y hasta dónde llegará el futuro, porque allí no está el tiempo ni el espacio. Es decir, si nosotros tenemos la capacidad de ver algo, a medida que vamos creciendo en este nivel de conciencia, podemos tener la capacidad de ver lo que está ocurriendo en este momento o lo que podríamos hacer y lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, no hay tiempo, sino ya estamos viendo la causa de lo que está ocurriendo, el efecto de lo que va a ocurrir, y el tiempo, pues ya lo tenemos resumido, es decir, ya podemos ver el espacio, podemos ver el futuro. De ahí se conecta lo que es la clarividencia, la clarividencia. Entonces, por eso la parte de Binah, perdón, de Malhut, son los ojos. Está representado en el diagrama que vimos en el primer curso como los ojos también, pero no estamos hablando solamente de los ojos físicos, sino la capacidad de ver más allá de ello. Si alguien nos está diciendo algo, podemos ver, aunque la plática o la conversación sea sencilla, podemos ver lo que realmente nos quiere decir. O escuchamos una conferencia, una plática o lo que sea, tenemos la capacidad de ver más adelante que las simples palabras. ¿Sí? Es la capacidad también de conectar con el nivel profético. Y muchas veces entienden las personas que el nivel profético es adivinar el futuro. No, es parte, pero no se trata de adivinar, porque adivinar suena así como magia. No, de ver el efecto, la causa, el efecto en el tiempo, y eso nos permite tomar incluso decisiones correctas. ¿Sí? Por eso los sabios, los grandes tzadikim, que tienen esa capacidad, no tienen libre albedrío. ¿Por qué no tienen libre albedrío? Porque saben que lo que se haga tiene un efecto en el tiempo, ya están viendo el efecto. Entonces, no hay manera de cometer errores. Siempre va a haber certeza en lo que se va a hacer. Por eso cuando adquirimos, y es que espero que así nos permite el Creador y que nosotros hagamos el esfuerzo, cuando llegamos al grado de tzadik, tenemos la capacidad de intuir y de ver el futuro. Ya estamos viendo lo que está sucediendo en este momento, pero ya estamos viendo lo que va a pasar en el futuro. Si yo tomo una decisión ahorita, ya sé lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando ese sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y etcétera, sentidos que me están permitiendo ver más allá de la realidad o del común de lo que yo antes veía o el común de las personas. Entonces, Jogma está con la visión verdadera a la vida. Y no solo ver lo físico,
sino ver el gran cuadro, saber qué efectos hay. Porque hoy, en situaciones ordinarias, vivimos viendo la vida, pero somos ciegos a una visión completa. Solamente vemos la inmediatez, lo que está ocurriendo en el momento, sin poder ver lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos esa ceguera que no nos permite ver más adelante. Y esto sucede cotidianamente en nuestra vida y en las personas ordinarias. Entonces, cuidado porque no queremos estar ya en ese sitio, sino ver más allá, etcétera, para poder tomar decisiones correctas y sobre todo cómo poder ayudar a alguien cuando está bien, cuando está haciendo algo, no podemos ser omisos en poder advertirle que algo va a suceder, en el sentido no de adivinación ni de decretar, porque los famosos decretos que a veces hay por ahí en algunas escuelas, decretan y sí, efectivamente conectan con el evento, pero se atraviesa el oponente y te lo da de manera equivocada, en cortocircuito, y luego te cobra una factura con un altísimo valor y con altos intereses, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí no es. Cuando te conectas con la verdadera luz de Jochma, puedes hacer decretos, pero decretos para bien y para mal, sin tener que pagar un solo centavo, entre comillas, sobre lo que se va a obtener de ahí. ¿Sí? Otro ejemplo que podríamos decir es ver un problema e inmediatamente vislumbrar la solución. ¿Sí? ¿Cómo qué? Por ejemplo, vemos un posible socio y ver si este socio va a ser beneficioso o por el contrario va a representar un problema mayor. O por ejemplo, si voy a elegir mi pareja, inmediatamente intuir y ver si vamos a hacer un matrimonio a largo plazo y con felicidad o no. Igual en cada acto que nosotros desarrollemos podemos intuir el evento en futuro. Esto no es fácil de decirlo, pero sí lo podemos ir adquiriendo gradualmente a través de lo que vamos a estar viendo enseguida. ¿Sí? Entonces, es importante ser consciente de ello. También tener una verdadera visión es ver las necesidades de otra persona de verdad y qué estoy dispuesto a dar para los demás y cómo lo puedo ayudar. Porque cada persona que se nos atraviesa en nuestra vida con alguna necesidad y se nos viene a pedir ayuda o vemos que la necesita, no es una casualidad, sino es parte de un evento en mi vida. Si no se atraviesa, pues no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? Entonces, ver si soy capaz para influenciar para un cambio positivo en los demás o en un entorno determinado. Ver el valor de lo que realmente estoy haciendo y ahí encontrar el entusiasmo para realizarlo. Entonces, ser sabio es ver si se va a hacer o revelar luz o oscuridad para ver el cuadro completo. Y los detalles físicos es lo menos importante, lo que cuenta es el efecto a largo plazo. Entonces, por tanto, también necesitamos la transformación y ser conscientes de ello. No podemos ser pasivos y omisos cuando el verdadero dolor igual es más fuerte que el dolor y el cambio, es decir, en la pasividad. Entonces, estamos viendo que hay cambios y que necesito hacer cambios, pero no tengo el deseo, no encuentro la fuerza. Lo que está pasando, nos vemos claramente los resultados que van a suceder.
Si no lo hago, ya estoy viendo el efecto. Entonces, si nosotros sintiéramos el dolor de lo que va a pasar, ya sea a mí o a otra persona, porque si vemos eso y si lo viéramos, iríamos corriendo a realizar la transformación. ¿Qué hay ejemplo de esto? ¿Qué le ha pasado a las personas que físicamente mueren o clínicamente mueren y regresan a este mundo nuevamente? O viven el último momento de su vida. Incluso hay una película que se llama, ¿cómo se llama la película esa de Transformado por la Luz? ¿Cómo se llama? Salvado por la Luz. Salvado por la Luz. Hay un científico de hace ya como de los 90s, 80s, 90s que se llama Raymond Moody, que documentó todo lo que pasó, claro, son reales, se lo documentó, de personas que habían fallecido y luego regresaban a este mundo. Entonces, hay una verdadera transformación. Más adelante vamos a aprender qué es lo que pasa. Hay una transformación en el alma, hay un cambio de alma, etcétera. No es el momento de tocar este tema. Pero ¿qué sucede? Que que cuando estamos ya en una situación desesperada y cuando alguien fallece y vio que no hubo y se da cuenta del cambio que tiene que hacer, regresa a esta vida totalmente transformado. Se le ha inyectado una nueva alma. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero ¿qué necesidad tenemos que ir a eso? Entonces, los cambios se tienen que hacer. A ver cuándo, no, es ya, es hoy, porque el tiempo está corriendo. Nadie tenemos la vida comprada. Entonces, decíamos que un sadik no comete cortocircuito, solo revela la luz. ¿Por qué? Porque lo ve todo. No tiene libre albedrío. Entonces, por tanto, no es tan tonto para cometer, que sabe el daño que va a generar o el beneficio que se puede generar. ¿Sí? Los ángeles, por ejemplo, los ángeles divinos, no cometen mal porque no tienen al Satán dentro de sí. Estamos hablando de los ángeles del cielo, no los ángeles caídos. Entonces, ¿quién es el tonto que mete la mano al fuego? Pues nadie, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver, nosotros también, como el sabio o como el sadik, lo ven. Nosotros deberíamos de verlo. No solo es saberlo intelectualmente, sino percibirlo y sentirlo. ¿Quién es el sabio que puede ver el futuro? O cada uno de nosotros también podemos verlo, siempre que nos conectemos con Jogma. Bueno, la pregunta va a ser, ¿y cómo me conecto con Jogma? Bueno, eso es lo que estamos estudiando. ¿Sí? Ok, aquí también hay un nombre que debemos saber. Si vemos el árbol de la transformación, Jogma está ligado a la letra Yud y que a su vez conecta con Keter. De manera que Yud conecta con Keter. Y la letra G, la G de arriba, es Binah. Por tanto, Jogma también tiene que ver con el nombre de Dios de Yah. Pero bueno, antes de eso, déjenme primero decirles que Jogma, como lo vemos aquí, Jogma, la letra Het, Af, Mem y He, también se deriva de dos palabras, Koach, que son estas dos, y Ma. Koach, ¿qué quiere decir? La fuerza. Koach es fuerza. Y Ma es la fuerza de Adam. La gematria nos dice que vale 45, igual que la palabra Adam. Y en la Kabbalah, perdón, la gematria, dos palabras que tienen el mismo valor numérico son
equivalentes y se pueden sustituir una por la otra. Entonces, ma es 45, y que es, entonces, coagma, que es jochma, es la capacidad y la fuerza de Adán. ¿Por qué? Porque Adán, decíamos, que podía ver de un lado del universo al otro, y nosotros inmediatamente nos imaginamos el universo físico. Estamos hablando de todas las dimensiones, no solamente el universo físico. Y cuando podía ver de un lado a otro, podía ver el presente, el pasado y el futuro, hablando de tiempo. Es decir, el evento, la causa y todo. No, por eso la venida de Adán, o de nosotros a este mundo, ya se sabía. Y también el Padre lo sabía, el Creador. Solamente que decidimos venir para pagar el pan de la vergüenza. El problema que es que aquí hubo una interferencia, que es el efecto de la serpiente, que vino a darle el traste a todo, al proyecto, y vamos a decir, además de sabotearlos, se vino, ¿cómo se dice? Antes de que ocurran las cosas, o sea, cuando deberían de ocurrir, ocurrieron antes. Se abortó el proyecto, pues, no me viene la palabra en un momento, entonces pues tuvimos que venir. Entonces, volviendo a la fuerza de Ma, Coag quiere decir la fuerza de ver todo, es decir, en el tiempo, la causa y el efecto. ¿Sí? Entonces, Joumá, la capacidad de ver el cuadro completo como lo hacía Adán. ¿Sí? Entonces, la gente común y corriente, o a veces nosotros mismos, o hemos cometido de que la gente corre tras las cosas sin saber a dónde va exactamente, porque hay una ilusión del oponente. Va corriendo al trabajo, va corriendo a conseguir esto, va corriendo a conseguir el otro, siempre corriendo, corriendo hacia qué, pero no sabemos realmente a dónde vamos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, que nosotros tenemos que ir con un objetivo y con un sentido a conectar con la luz, porque a veces uno piensa que debe uno conseguir cosas físicas, especialmente cuando está uno en una edad muy productiva y activa, pero hay un principio, en Jochma nos dice que todas las cosas van a llegar a lo que es tuyo, lo que es mío. Entonces, ¿para qué angustiarse? Claro, no se trata de estar pasivos, hay que trabajar, pero no sin saber a dónde vamos. Entonces el oponente nos engaña percibiendo ilusiones, y entonces el tema de la vida es ver realmente lo que es tuyo. Lo que es tuyo y nadie te lo va a quitar, porque ya se te dio desde antes de que nacieras. ¿En dónde se les da? Estábamos escuchando que aquí, en el Adam, digo en el Catán menor, ahí se decide tus recursos, tus hijos, tu familia, tus años de vida, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo que es tuyo es tuyo. Claro que tenemos que esforzarnos, pero no tenemos que perdernos en esa, en esa, en esa carrera sin sentido. Ojalá esto lo sepan muy bien los jóvenes, y el que no, pues hay que darle a entender esto, y que nosotros lo hubiéramos sabido más jóvenes. Entonces, el Shem, es decir, el nombre de Dios que está conectado con la Séfira de Jochma, es Yud-He, que quiere decir ya, ya, ya. Y entonces, pues nos vamos a referir a una lectura. Bueno, el nombre de ya, como decíamos, Alelu, ya como el Alel, alabemos allá, alabemos a Dios. Pero no se trata en el sentido de estarlo alabando y alabando. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Dios realmente necesita que nosotros lo estemos alabando, dándole lisonjas y todo eso? ¿Realmente necesita de nosotros? Pregunta. ¿O nosotros necesitamos de él? Entonces, cuando hablamos
Cuando se habla en las escrituras y en las oraciones de alabar a Dios, de alabar allá, aleluya, no se trata de decir, Diosito, te alabo y te digo, realmente, ¿qué? No, aquí lo que se trata es de conectar con el mundo superior. Cuando decimos alabemos allá, me quiero conectar contigo, quiero estar en tu presencia, quiero ir hacia ti, en el mundo superior. Y por eso el salmista, David, nos decía en, en la, en Teilim, nos decía en el Salmo 118, 5, dice, lo voy a decir en hebreo y después lo traducimos. Min ametzar karit ya, anani bameraja ya. Entonces, desde el estrecho llamé allá. Claro, la traducción dice llamé a Dios. Y él me respondió en la amplitud, me responde en todo. Ahora, ¿qué quiere decir que me responde en todo? Que cuando conecto con, con ya, entonces hay respuesta. Hay respuesta garantizada, porque allí hay misericordia y hay bondad al estado puro. Así que cuando las cosas me van mal, me comunico con Dios, y en esta Séfira de Jochma tengo la garantía de que me responde en todo. ¿Por qué me responde en todo? Porque llegar a Jochma es la Séfira de misericordia pura, donde no existe juicio, es solo dar, dar, dar indiscriminadamente. Porque fuera de ahí existe otra, sufrimiento, dolor, etc. Ahí no existe sufrimiento ni dolor. Entonces, ya es un nivel cuando salimos de nuestros cinco sentidos, es decir, cuando entramos en la etapa profunda de meditación y de oración, es decir, orar y meditar estando en Jogma, y si no estamos en Jogma, pues la respuesta no llega. Pero estando en Jogma, tenemos la garantía de que sí está llegando. ¿Sí? Ahí tenemos esa garantía. Como tenemos esa garantía, ahí vamos a trabajar en Jojma. Yo quiero conectarme en Jojma y ya voy vislumbrando qué es lo que tengo que hacer. Entonces, primero tengo que trabajar en todas estas sefirot, de lo cual ya vimos qué es lo que hay que hacer. Y entonces, trabajando todo esto, yo ya puedo acceder a lo demás. Pero si yo no paso como en las carreras, ¿no? Si no paso primero por mi primaria, por mi secundaria preparatoria y mi carrera y todo esto, pues yo no puedo acceder a una especialidad o a un nivel más alto. Necesito ir haciendo mi trabajo espiritual, y mi trabajo espiritual pues lo hemos venido estudiando a través de este curso y de muchos otros que ya hemos visto y que vamos a seguir viendo, ¿sí? También tiene que ver con el mundo de los milagros. Los milagros vienen de Jochma, del Creador, pero el Creador da la capacidad de hacer milagros al ser humano. Hay cabalistas que dicen que Dios no hace milagros, sino que se camufla o se camuflajea, no sé cómo se diga bien, a través del ser humano para que el milagro ocurra, ¿sí? Pero hay distintos niveles de milagro.
Luego vamos a ver un pequeño cursito de esto. Entonces, los milagros aquí están asegurados porque aquí vienen acontecimientos que no tienen sentido. ¿Por qué dijimos que es un milagro? Es todo aquello que va contra nuestra lógica, contra nuestra manera de pensar, o todo que aquello que decimos, sabes que esto es imposible que ocurra, solo un milagro va a ocurrir. Ah, bueno, pues de ahí vienen. Y hay personas que dicen, yo no creo en milagros. No, pues claro, te bloqueas totalmente. No se trata de creer, no son dogmas de fe, sino tener el conocimiento y la sabiduría de que los milagros pueden ser. Vamos a ver, por ejemplo, algunos milagros. Según los cabalistas, si no te comunicas por este medio, no hay manera de traerlos, no hay resultados. ¿Y cómo actuamos normalmente? En situaciones de problemas queremos solucionarlos a nivel físico, es decir, con cosas de aquí, de este mundo, con la conciencia racional, con los cinco sentidos, y la verdad no se comprende, ¿ves? Porque hay solución. Y luego pensamos que su fulano, perengano o la institución fulana nos van a resolver el problema. En realidad, podemos hacer muchas cosas y generalmente las cosas no salen bien. Cuando nosotros, por ejemplo, rezamos el Salmo 118 y volvemos a decir, en la desazón grito allá y me responde en todo. Es decir, tenemos que conectarnos con el nivel superior, porque sabemos que todo lo que ocurre aquí abajo tiene su origen acá arriba. Entonces, aquí puede haber decretos en estas partes que aquí ocurren, pero si nosotros no arreglamos las cosas en el mundo espiritual, es decir, si nosotros no trabajamos con nuestra alma, con nuestra transformación, no vamos a poder cambiar nada aquí. O se pueden hacer cambios, más o menos hay blandengues o tibios, pero en realidad no estamos llegando a una solución de fondo. Y esta solución de fondo se tendría acá. ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones en las que estamos aparentemente en un callejón de sin salida y de repente, entre comillas, empiezan a aparecer condiciones favorables? Algo hicimos, algo se transformó, pero también tenemos ticún y tenemos cosas favorables. Entonces no podemos depender de este nivel que es el universo, que si quiere nos ayuda y si no quiere no, pero generalmente no nos ayuda. ¿Por qué? Porque están conectados con las fuerzas malignas. Por eso, gente que le pide el universo está totalmente equivocada. Debemos subir más allá del universo, sino acceder al nivel superior. Entonces, como está conectado con las éfiras últimas, que es el mundo de Atzilut, como ya hemos estudiado. Entonces, Jogma y Keter están conectados con la Yud. La Yud, es decir, el nivel inmediato a la comunicación con el Santo Bendito Ser para traer la solución. Entonces, a veces la solución no llega como nosotros pensaríamos que llegara. Es posible que la respuesta venga en un evento que nosotros ni comprendemos, ni idea tenemos. ¿Por qué? Porque Él responde en cuestiones que son benéficas para nosotros y que nuestra inteligencia racional pues no tiene ese nivel. Por ejemplo, hay milagros de eliminación. Una persona pierde un vuelo, por decir algo, reacciona de manera negativa, el avión se cae. Es decir, que nosotros vemos milagros de eliminación. Hay menores todavía, que ni siquiera nos damos cuenta. Es posible que vayas manejando y por escasos segundos o décimas de segundo te distrae algo en la conducción y hace que frenes un poco de manera inconsciente o tienes que jalar un objeto, etcétera. Y justo a los pocos segundos o al segundo o las fracciones de segundo hay un choque justo enfrente de ti.
Si no habías trabajado espiritualmente o si no tuvieras ese mérito, seguramente tú habías estado en ese accidente. Estamos manejando ejemplos muy, muy simples, ¿sí? Hoy nos ocurrió algo. Chuscos, les dije que no había electricidad en la casa, ¿verdad? Ayer, pero me comentaba Lupita, oye, fíjate que, bueno, este es un caso, pues si lo quiere tomar así está bien. Me dijo, se nos van a echar a perder la comida del refrigerador. Pues como quiera que sea, no debíamos. Había algún problema ahí de, de conexión y fui a ver si había una deuda y pues lo que se debía se pagó y hice el reporte y dije, pues dice, hasta mañana van a conectar. Bueno, pues de modo le dije, ¿sabes qué? Pues no le debemos, yo, como sé un poco de electricidad también, yo voy a conectar directo pues, para que no se nos echen a perder las cosas en la noche y en la mañana lo desconecto. Y así fue, lo conecté, pum, pum, pum. Y tuve que hacer varias cosas que me retrasé, que necesitaba electricidad. Y entonces dije, ya es hora de desconectar. Me salí, desconecté de esto y puse las cosas como estaban. No pasó un minuto cuando llegó el carro de la Comisión Federal de Electricidad y conectó regularmente todo. ¿Por qué? Pues porque si a mí me han agarrado haciendo eso, seguramente me llega un multo, no, que no me la acabo. Bueno, lo hice no con el afán de robar la luz, ni mucho menos, sino de resolver un problema aquí en casa provisionalmente por unos, por unas horas y después ya se vino todo. Además, no debían ni un centavo. Bueno, disculpen el ejemplo, pero te voy a decir que esos escasos minutos pudieron haber desatado en otra situación diferente. Y bueno, hay otras cosas en que seguramente a ti te ha pasado que, híjole, sí, no me he movido de ahí, seguramente a mí me había tocado. Y son cosas, son milagros de eliminación. Y bueno, es solamente un ejemplo muy mínimo y disculpen el ejemplo, pero realmente las respuestas del creador, entonces son a veces inexplicables para nosotros. O por ejemplo, una chica que está muy enamorado de alguien, de su novio, y, y por algún motivo o razón se enojan, pierde a su novio y la muchacha pues se siente desilusionada y amargada y siente que el mundo se le acaba. Pero no pasa mucho tiempo en que conoce a otro chico y resulta que es su alma gemela. ¿Dónde estaba la desgracia? No había desgracia. Llegó más adelante. Entonces, ese milagro ocurre. Bueno, estoy mencionando solamente ejemplos. Entonces, la triada Keter Jochma Binah, Keter Jochma Binah, están íntimamente vinculados con una bondad pura en la que se deberíamos estar permanentemente conectados. Y ojalá la humanidad estuviera así, pero en realidad no es cierto. Por eso tenemos tantos conflictos justo en este momento y en el pasado histórico. Por tanto, esta triada es el mundo del alma donde hay misericordia pura. Ya y sí, es ya. Ya corresponde al mundo del cuerpo donde existe misericordia en la lógica corporal, no en el mundo espiritual. ¿De dónde venimos? Venimos del mundo espiritual, no venimos de la lógica corporal y racional, donde hay sufrimiento y violencia. ¿Sí? Estas tres sefirot se pueden pues metaforizar como un manantial de agua, decíamos, y que ese manantial de agua fluye a través de estas seis sefirot para llegar a nuestro mundo físico. Estos canales nos conducen a la tierra y que producen la bendición. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros desconectamos de ese manantial? Los canales se vacían y no llegan al mundo y la tierra se seca, es decir, nosotros estamos en carencias de esa energía de benevolencia.
no llega el flujo de energía de amor, no llega esa energía de amor, ese río que viene del jardín del Edén, la bondad pura, y no llega. La energía de amor viene de acá, que luego se traduce en amor en este mundo. Energía de salud viene y que después se transforma también aquí en salud, de dinero y todo esto. Aquí está muy indiferenciado. Esta conexión es muy importante, pero dentro de esta conexión hay otra céfira, que no es céfira, que es Da'at, y la cual vamos a explicar en la próxima clase. Y también debemos entender que si nosotros no nos conectamos con esto, también hay manera de que toda esta bendición pueda ser saboteada. Y el problema es que si nosotros en este flujo de bendiciones hacemos una ruptura en cualquiera de estos canales, la bendición no va a llegar. Y las rupturas humanas son tan diversas y de distintas índoles que en realidad este flujo de bendiciones, este bendicionducto, vamos a decirlo de alguna manera, no llega acá es porque hay averías, porque hay rupturas, porque hay fugas. ¿Y causadas por quién? Por el ser humano, pero nosotros ya hemos aprendido desde el principio que el ser humano no es culpable de nada. El ser humano es responsable de todo lo que hace, pero en realidad el culpable es el Satán, ¿sí? El Satán es el que hace su trabajo generando dudas, incertidumbre y, y que los seres humanos generemos rupturas en esa canalización. Si nosotros nos damos cuenta dónde, en lo personal y en lo colectivo, claro, dónde nosotros creamos una ruptura, a lo mejor la creamos aquí en Gesed con nuestro comportamiento sexual equivocado, o lo hicimos aquí en Geburá haciendo juicios o la mala habla, ¿sí? O en Gesed hicimos, no contamos con misericordia, no somos suficientemente dadores, o en esa fuimos blandengues y no somos luchones, o en all, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que ya hemos venido aprendiendo, que cada uno tiene distintos aspectos, pues entonces, pero si lo sabemos detectar, en ese momento nosotros podemos arreglarlo y actuar y hacer la reparación. ¿Qué hace un tzadik? En lugar de lamentarse de las cosas, o un estudiante de Kabbalah, ¿qué hace? En lugar de estarse lamentando, revisa dónde está su comportamiento equivocado y se arregla. ¿Qué se hace? Se hace teshuvah. La teshuvah es la solución a todo, ¿sí? Pero siempre, como dije, Amalek siembra la duda y la incertidumbre. ¿Será bueno? ¿Será cierto esto? Entonces, el que duda, pues ya, se le vino pues se le cae el proyecto. Tenemos que insertar, tenemos que inyectar certeza, ¿sí? Si sabemos dónde hacer nuestra reparación, es decir, hacer teshuvah, es el trabajo espiritual que finalmente que tenemos que hacer aquí. Cómo corregir nuestro tikkun, cómo corregir el alma, para que entonces creamos un circuito benéfico y empecemos a generar la, la redención. ¿Cómo? Reparando y corrigiendo en nosotros y en los demás, ¿sí? Entonces esos saboteadores, vamos a ver cómo trabajan. Y esto lo vamos a ver en la próxima semana. Por lo pronto, pues ya creo que es algo
de información y pues doy espacio para que si hay alguna duda, con todo gusto trataré de responder y pues yo me guardo silencio. Sí, Desde, sí, la primera desconexión que tuvimos como seres humanos, cada vez que se refiere a la intromisión o la intervención de la serpiente, eso también estaba proyectado. Si Hashem hizo todo, absolutamente todo el proyecto, todo el programa de esta humanidad, mi pregunta es eso, ¿estaba también ahí? bueno, hay que entender que el ser humano viene en este mundo, en esta dimensión, ¿sí? Pero digamos, Sí. el ser adámico, sí, efectivamente estaba previsto, pero siempre él ve todo, al igual que Adán también veía todo, el principio y el fin. Sí. Todo esto estaba Ujú, perfectamente previsto. Y debemos entender que tanto aquí como arriba siempre existió el libre albedrío. Dios nos dio la ujú. capacidad de, de poder tomar decisiones y la decisión que se tomó fue apresurada y la serpiente no tentó a Adán, tentó a Jabá. Ajá, Y desde allí se inyectó esa emoción de querer tener y ser más que los demás. Todo estaba previsto, pero obviamente el libre albedrío lo hemos tenido siempre. Entonces nosotros tomamos ujú, una decisión equivocada en el jardín del Edén y tentada sí. por alguien más. Así que eso estaba perfectamente definido. Gracias, Chava. Quizá haya que abundar un poco más al respecto. Esto también lo vamos a ver en Bereshit, en el Zohar, pero el Zohar nos dice, la Kabbalah nos dice que este proyecto que se abortó estaba definido porque este ser maligno ya había sido una creación previa y él quiso tomar vida para tener descendencia en el futuro. Por eso ese sabotaje a él le convenía de alguna manera. Quería que su descendencia tuviera cuerpo. Por eso esa convivencia entre Jabá y el demonio, Samehmen, y luego Adán con la demonia, creó un cortocircuito cósmico enorme, el cual estamos ahorita viviendo. Pero esto fue debido a una falta de voluntad y de ese libre albedrío que queríamos de todas maneras tomar cuerpo aquí para pagar el pan de la vergüenza. Pero este proyecto abortado, el verdadero pecado, entre comillas, original, que es de carácter sexual, podemos decirlo, es haber probado del árbol del conocimiento del bien y el mal para tomar cuerpo y entonces por eso existe la muerte en este mundo. Este proyecto abortado estaba ya pensado incluso venir abajo, pero no de esa manera. Entonces, esta situación es la que ha creado todo el malestar que hoy estamos viviendo y que efectivamente pues ya se ha venido corrigiendo por los grandes avatares de los patriarcas hasta llegar a estas épocas del Mashiach. Sin embargo, estamos en la etapa de la oscuridad muy fuerte y sabemos que la luz viene enseguida, después de la oscuridad, va a venir un cambio. Bueno, ya todo esto pues es hacer un curso completo y explicarlo bien, pero bueno, solamente para pues reforzar un poquito la respuesta de que tú acabas de formular.